Buenos días. Esta es la clase número 4 del módulo 6 del curso Uso de herramientas informáticas para la recopilación, análisis e interpretación de datos de interés en las ciencias biomédicas. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario y es un servicio técnico de alto nivel del CONICET. En la clase de hoy veremos con R resoluciones de funciones lineales, polinómicas, exponenciales, sigmoideas y homográficas. Como ya hemos visto, una ecuación es una igualdad en la cual existen incógnitas que habitualmente damos con X y números igualados en dos miembros. Resolver la ecuación implica hallar, en este caso, el valor de X que reemplazado en la misma ecuación satisface la igualdad. Para realizar estos problemas hemos trabajado con una función conocida como UniRoot y también con la función Optim que revisaremos rápidamente. Cuando tenemos una ecuación algebraica, lo que hacemos es transformarla en función, es decir, una vez igualada a 0, reemplazamos el 0 por i y construimos con eso una función a la que, por comodidad en este curso, le damos el nombre de función por el código que utilizamos para el curso, 3 por la clase y 2 por la función que estamos ejecutando. De esta manera usted tendrá orden en su espacio de trabajo. Las funciones se definen con la función, valga la redundancia, function, en la cual, entre paréntesis, se indica cuál es la variable independiente. Habitualmente nos resulta más fácil utilizar como variable independiente x, entonces acá identificamos x y acá colocamos la función, por supuesto sin y, solo esta parte, que vemos acá, x elevado al cuadrado menos 4. Una vez que tenemos definida una función, en nuestro espacio de trabajo tendremos un objeto que es una función, en este caso la función mm32. Si la queremos graficar, usamos la función plot, en la cual llamamos a la función mm32 y a continuación le damos el intervalo en el que queremos graficar, por ejemplo en este caso desde menos 10, como vemos acá, hasta 10. Y la función plot nos dará la gráfica de esta función, es decir, qué valor tiene i para cada uno de los valores de x del intervalo establecido. Es muy interesante muchas veces, porque la función plot no lo pone de acuerdo a cómo estemos trabajando, ubicar lo que llamaríamos el eje x. El eje x es una línea horizontal que está a la altura del 0 del eje vertical. Para colocar esa línea, si no está, es muy sencillo, utilizamos otra función que se llama segments, en la cual le indicamos el punto de origen y el punto final. El punto de origen es menos 10 y 0, que estaría acá, y el punto final es 10 y 0, que estaría acá. Y nos traza la línea horizontal. Esto es interesante porque lo que nosotros queremos conocer habitualmente es el punto en el que la función se corta con el eje x, que en este caso es uno acá y otro acá. Entonces, para conocer estos dos puntos podemos utilizar la función UniRoot, que no volveremos a mencionar ahora, pero sí también podemos utilizar la función Optim, que si bien es más compleja, es interesante de entender porque será de muchísima utilidad en ejercicios más avanzados de la modelización matemática. Para aplicar la función Optim necesitamos dos cosas, obviamente la función Optim con algunos parámetros que ya reescribiremos y una función que llamamos costo o función objetivo se suele llamar, que es una función que por lo tanto se define con la función function. A las funciones objetivo o costo le damos el nombre costo, por el curso que estamos haciendo, 3 por la clase que estamos trabajando y 2 por la función costo que estamos definiendo. Así en nuestro espacio de trabajo podemos tener costo mm73 y sabemos que es una función costo de la clase 7 y es la tercera definida en esa clase. Esta función tiene una variable que llamamos a y acá dentro, lo puse en rojo, se define una función que esa función
es justamente la longitud de un segmento que nos separa desde el eje X con la función. Obviamente, si nosotros lo que queremos es encontrar esa función, cuando le demos un valor a, por ejemplo, a estará acá, si este es a, esa función tendrá un valor que está representado por este segmento. Es claro que si a se aproxima al valor que estamos tratando de encontrar, esta función va a ser cada vez más chica. Y eso es lo que hace Optim. Optim lo que hace es toma esta función con un determinado valor de a de arranque, por ejemplo a le dimos -5, utiliza la función costo y lo que hace Optim es que esta función costo tome el valor mínimo. Cuando Optim tome el valor mínimo, es decir, costo tome el valor mínimo, habremos hallado el valor de nuestra variable que hace que la función tome el valor 0. Pasemos ahora a la función exponencial. La función exponencial no es otra cosa que la ecuación exponencial es una ecuación como la que venimos trabajando, la única diferencia es que la variable x se encuentra en el exponente de un número. Resolver esta ecuación implica sacar un valor de x que reemplazado en la ecuación satisfaga la ecuación. La definimos de la misma manera utilizando la función function, indicándole cuál es la variable independiente y escribiendo acá el nombre de la ecuación. Luego, si hacemos el plot, obtendremos una función. Si hacemos segments con menos 10, 0, 10, 0, tendremos el eje x. Lo que intentamos conocer es cuánto vale la variable x en el punto en el cual la función o la ecuación, la función en este caso, se corta con el eje x. Para eso definimos la función costo, que obviamente será nuestra función mm41 en un valor a. Y fijado un valor a, por ejemplo 0,8, ese valor a no sería otra cosa que la longitud de este segmento. Vamos a borrar, sería la longitud de este segmento hasta el eje X. Entonces Optim lo que va haciendo es que este segmento sea cada vez más pequeño y cuando sea prácticamente 0 estaremos sobre el punto y nos indicará cuál es el valor. Muy bien, también veremos en esta clase otras cosas. Por ejemplo, hemos visto que la función plot me permite hacer una gráfica y si simplemente pongo plot con el nombre de la función, indicándole cuáles son los extremos en que grafiqué 0 a 1, me va a dar la función que tengo acá con un formato quizás no muy agradable, pero tengo la posibilidad de agregarle argumentos. ¿Qué son los argumentos? Como vemos acá abajo, son valores que le damos a ciertos llamados argumentos de la función que permiten que resalte o cambie cosas. Por ejemplo, acá abajo tenemos la función mm41, la función m41 que hemos graficado acá, y ahora la que hicimos sin argumentos, y ahora le vamos a poner una serie de argumentos. Cuando colocamos estos argumentos, lo que vamos a lograr es que la función le pueda aparecer un título, le aparezca acá el nombre de la variable, le aparezca acá, que los números sean enteros, ubicados en la manera que queremos, ponerle color, etcétera, etcétera. Esto será una cuestión de ir probando argumentos para entender cómo funciona, pero esto nos permite visualizar mejor nuestros datos y presentarlos de una manera mucho mejor. El tema que también desarrollaremos en esta clase es el tema de funciones. Ya hemos empezado obviamente con funciones, pero acá lo desarrollaremos formalmente. Definimos una función como una relación entre dos variables que habitualmente llamamos dependiente y por comodidad la llamamos variable y otra variable independiente que llamamos x. Lo de dependiente e independiente, x e y, es arbitrario y lo hacemos por comodidad y por rutina. También pueden ser más de dos variables, pero nos centraremos primero en las funciones de dos variables. Entonces, la función es una relación entre dos variables donde a un dado valor de la variable independiente le corresponde solo un valor del independiente. Y una función de dos variables, x e y, siempre queda representado en un plano cartesiano con la variable x habitualmente en el eje horizontal, la variable y en el eje vertical, y eso queda representado por una línea, como vemos acá.
Para que sea función, si observamos acá, la línea, si la desplazáramos de izquierda a derecha, siempre tiene que cortar a la función en un dado punto. Veámoslo de nuevo, si yo esta línea la desplazo, siempre la función es cortada en un punto por la línea vertical. En cambio, en la gráfica derecha, si yo muevo la línea, veo que en este sector ya no lo corto en un solo punto, sino que lo estoy cortando inclusive hasta en 3 puntos. Por lo tanto, esta gráfica no nos está representando una función. Tener una función en matemática es tener un elemento que permite estudios muy avanzados. Tener una función, cuando estudiamos la biología, es exactamente lo mismo y nos permitirá ver cosas, hacer estudios que no podríamos hacer de otra manera. Una función es una relación entre dos variables y siempre va a venir representada por una ecuación, donde habitualmente tendremos y igual, aunque no es la única forma, esta es la más común para nosotros. Tendremos a la variable dependiente separada por un signo igual de una expresión donde aparece la variable independiente, que en nuestro caso es x. Pero que x puede estar multiplicada por un número a, afectada por un logaritmo y multiplicada por b, o actuando como exponente y multiplicada por c, y algunas otras expresiones más. X ya dijimos es la variable independiente e y es la variable dependiente, pero acá nos aparece a, b, c y nos podrían aparecer muchos más. Estos son números que llamamos parámetros y que tomará ciertos valores fijos o con relativamente poca variabilidad cuando estemos estudiando algunos problemas en particular. Habitualmente, cuando trabajamos, hacemos mediciones y lo común es que obtengamos mediciones de x y de y, y estos parámetros salgan de un proceso de optimización y estén fijados por otras propiedades que pueden estar afectando a nuestro experimento. Como definimos entonces, una función tiene una ecuación, tiene variable dependiente e independiente y tiene parámetros. La organización de la ecuación puede ser muy variada, pero dentro de los fenómenos biológicos, en principio nos centraremos solo en 5 tipos de funciones. La función lineal, cuya forma general es esta, y igual a un parámetro x, a un parámetro m multiplicado por x más otro parámetro h. Esto se conoce como función lineal y su representación gráfica es una recta. La función polinómica es una función donde y es igual a un parámetro a1 multiplicado por x elevado a un exponente n, más otro término que tiene otro parámetro multiplicado por x elevado a otra potencia, una unidad menor a la inicial, y así sucesivamente. Es decir, dentro de la función polinómica tenemos potencias. Habitualmente sus gráficas son curvas de este tipo, pero puede ser muchísimo más variada. La función exponencial es una función donde y es igual a una expresión, pero la característica principal es que x figura como exponente de una base. Es muy habitual que en la biología, y ya lo explicaremos cuando llegamos al tema de ecuaciones diferenciales, porque en la biología siempre la base es el número e, y en muy raras situaciones es otro número. Y también tendremos parámetros a y b, y c o k o los que sean. Las gráficas habitualmente son curvas de este tipo. La función logarítmica, acá dice lineal y es logarítmica, es una función donde x está afectada por la función logarítmica y puede haber parámetros como el parámetro a, k, etc. Su gráfica es una curva de este tipo o cualquier otro tipo de curva. Y finalmente la función homográfica, que es una función en la cual la variable x aparece habitualmente como un cociente afectado por parámetros a, b, c y d, y cuya gráfica tiene este formato. Son habitualmente dos curvas que están separadas como si fuera en cuadrantes, en los cuales encontramos una parte de la función acá y otra parte de la función acá. Bueno, vayamos entonces ahora a nuestro espacio de trabajo y a ver los elementos que tenemos para trabajar en esta clase. Muy bien, como en todas las clases, contamos con un material impreso, módulo 6, clase 4, con el desarrollo de los temas. Por otro lado, tenemos la tabla R64, que contiene
la planilla de cálculo contiene dos planillas, la tabla R641 y 642, con que trabajaremos. Y acá tenemos la consola. Lo vamos a limpiar y vamos a ampliar para ponernos a trabajar. Lo primero que vamos a ver es cómo graficar una función exponencial. Si vamos a abrir nuevamente tenemos la clase. Entonces acá tenemos una ecuación exponencial, 2000 más 200 más e a la 3x. Para poder resolverla, lo que tenemos que transformarla es en función, como vemos acá, y esta función es la que vamos a introducir en nuestro espacio de trabajo. Para introducirla, le vamos a dar el nombre función R61 por el módulo 6 y la clase módulo 6, clase 4, función 1. Sería R641. Entonces, para definirla, la definimos con function, le vamos a dar como x la variable independiente y luego definimos la función acá que nos quedaba 1800 más exp, que es la función exponencial, y entre paréntesis 3 por x. Esta es la función. Entonces vamos a graficar esta función. R641. Acá tenemos graficada la función. Lo que podemos ver es que tenemos todos valores negativos. En general, para poder resolverla, tenemos que tener valores que nos abarquen en zona, digamos, positiva o negativa. Entonces, lo que vamos a hacer, en vez de darle este rango, le vamos a dar un rango más grande, porque acá vemos que va subiendo. Entonces, vamos a graficar entre 0 y 3. Vamos a la gráfica, acá vemos ya que sí toma valores positivos. La cuestión es lo que tenemos que saber para resolverla, aproximadamente en qué rango de x la función pasa por 0. Entonces lo que hacemos habitualmente, vamos a dejar esto fijado, y usamos la función segments. La función segment la hacemos correr desde el punto 0, 0 hasta el punto 3, 0. Es una línea horizontal que está a la altura del 0. Vamos a dar el ancho 2 y pongámosle de color red. Entonces esto es como si fuera el eje X. Acá vemos que la función corta al eje de las X aproximadamente en un valor que es 2,5. Entonces nosotros podríamos resolver esta función con uniroot, dándole un valor que abarque valores negativos de la función y valores positivos. Pero nos vamos a concentrar en la función optim, que es más dificultosa, pero que va a ser de mayor utilidad. La función optim tiene una función que llamamos costo, que la llamamos R641, costo R641, y es una función donde la variable es A y tiene varios argumentos. Entonces, en primer lugar definimos una función C, que es el producto de la función que acabamos de definir antes, esta función R641. Es función R641 en el valor A, que es la variable, por función R641 en el valor A.
siempre multiplicamos la función consigo misma, por lo tanto cuando está cerca de 0, este valor va a ser 0. Luego le ponemos, para que se pueda ver el cálculo, la función syslip, y como es un cálculo relativamente sencillo, le ponemos el valor de 1 segundo, y luego le decimos que nos imprima el valor C, que nos muestre en la pantalla. O sea que esta función lo que va a hacer es el cálculo y cada 1 segundo nos va a ir mostrando el valor de C. Y cerramos la llave. Con esto nos queda definido costo. Lo que vamos a definir ahora es optim. Vamos a llamar a esta optimización R641, pues es la primera optimización que hacemos. Y para esto usamos la función optim. La función optim le tenemos que dar un valor a A. Como sabemos que la función toma un valor cerca de 2,5, a A le vamos a dar que inicie en 2,5. Cuanto más cerca estemos de ese valor, mejor. Lo definimos así como un vector. Después, al argumento fn, que es la función, le asignamos costo, la función costo que definimos acá, R641. Vamos a mover esto para que no nos moleste. Acá es R641. Luego le damos el método, que vimos que el método que utilizamos, que es print lower, le damos el valor 2 y upper el valor 3, que sería está englobando este valor 2,5. Y después el argumento control, que tiene una sintaxis que es list, entre paréntesis, trace igual a 1. Con esto nos va a mostrar en la pantalla el resultado. Entonces, bueno, si hemos colocado todo bien, parecería que sí, damos enter, y entonces acá empieza a hacer los cálculos. Como podemos ver, acá nos va calculando esto, lo que sería el error. Vamos viendo que se va achicando. Como podemos ver, la función optim lo que intenta es achicar lo máximo posible ese error para calcularnos el parámetro. Entonces, bueno, ahí terminó. Evidentemente nos ha calculado un valor para A, que sería la solución de nuestro problema. Para verlo, lo que llamamos es la función. Vamos a limpiar esto. Entonces, para verlo, la función se llamaba optim R641 y lo que queremos es el parámetro. Entonces nos dice que el valor es 2,49. Si nosotros miramos acá la gráfica, sabíamos que el valor era cercano, pero bueno, 2,498514 sería el valor de la solución. Muy bien. Vamos a pasar ahora a ver funciones y comenzaremos a analizar algunas funciones sencillas. Vamos a graficar una función lineal que supongamos que tenemos una función de este tipo. La vamos a escribir acá para verla. Vamos a ponerle, supongamos que tenemos esta función igual a 1 más x. Esa es nuestra función. Una función lineal sencilla, pero ahora vamos a ver cómo la graficamos. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es introducir esta función. Le vamos a dar el nombre lineal, para que nos quede claro cuál es. Entonces, function, vamos a llamar a la variable independiente x, y nuestra función es la que tenemos acá, 1 más x. 1 más x. Por supuesto, es una función muy sencilla, pero lo que queremos aprender es cómo se maneja. Y lo que vamos a hacer es graficarla a esta función. Para graficarla, como ya hemos visto, lineal, y le podemos dar un intervalo. Vamos a graficarla desde -2 hasta 2. Entonces acá tenemos graficada la función
que acabamos de introducir. Muy bien. Puede probar algunos otros tipos de funciones, pero digamos, la función lineal es relativamente sencilla. Vamos a ver ahora la función polinómica. La función polinómica es una función de una variable x que tiene esa variable x elevado a un exponente que es 2 o más. Entonces vamos a escribir una función, vamos a analizar esta función. Vamos a escribirla acá para tenerla a la vista. Es y igual 2 a la x al cuadrado, 2 por x elevado al cuadrado, más 3 por x, más 3. Cuando le colocamos el numeral adelante, esto queda como un texto, no se ejecuta. Entonces esa es la función. 2 más x al cuadrado más 3 por x. Entonces, bueno, vamos a graficar esta función. Como siempre, lo que tenemos que hacer primero es introducirla. Le vamos a dar el nombre polinomio y se define siempre de la misma manera. Function, la variable, vamos a darle x, que siempre es la más fácil, y acá escribimos nuestra función. Es 2 por x, podríamos copiarlo si queremos de acá, ¿no es cierto? Esta parte la tenemos escrita. La copio y la pego acá. Ahí está. 2 por x al cuadrado más 3 por x más 3. Ya tengo la función, ya está introducida. La podemos graficar. Por ejemplo, si la graficamos a la función polinomio en el rango que va de menos 20 a 20, acá tenemos esa función graficada. Muy bien. A ver si hemos hecho bien. Sí, polinomio menos 20 a 20. A ver si hemos introducido bien las cosas. Bueno, con respecto vamos a ejecutarla nuevamente, porque en el apunte en realidad esta función es x al cubo. Pero bueno, sería lo mismo. Si la ejecutamos como x al cubo, vamos a redefinir nuestra función. Copiamos esto. Vamos a cambiar esta parte. Le vamos a sacar, cuando la definimos acá, le sacamos, ahí tengo la función, y si ahora graficamos, ahí tenemos la gráfica que nos muestra el trabajo escrito. Bueno, vamos a ver la función, otra función extremadamente importante es la función exponencial, que tiene diferentes formatos. La que vamos a analizar con R, es la función que es igual a 2 por e, o podemos poner así directamente, exponencial, 2 exponencial a la 0,2 por x. Esta es una función exponencial que tiene una función exponencial creciente. Entonces lo que vamos a hacer es introducirla, la vamos a llamar a la función, la vamos a llamar exponencial 1 o E1. Entonces, esta función la definimos como todas, function de x, y podemos copiar esto. Y lo pegamos acá adentro. Nos queda la llave afuera, pero no importa. Vamos a hacer así. Ahí estamos. Por alguna causa no quiere graficarla. Ahí está. Entonces, función es 2 por exponencial a la 0,2 por x. Si la graficamos, hemos visto que estas funciones, cuando el exponente es positivo, normalmente son funciones de tipo creciente. Entonces vamos a graficar la función que llamamos E1, le pusimos E1 porque vamos a graficar otra, en el intervalo que va de 0 a 10. Y entonces, bueno, acá tenemos la función
E1 graficada. Muy bien. Vamos a ver otra función que la vamos a llamar, vamos a escribirla primero, es igual, vamos a hacerla más fácil, porque vamos a graficar la misma, pero que acá tenga signo menos. Entonces vamos a definir nuestra función, que la vamos a llamar E2. Esta función va a ser exactamente igual que la otra, la única diferencia es que acá va a tener un signo menos. Entonces, bueno, la podemos graficar. Plot E2 y la vamos a graficar en el intervalo que va de 0 a 10. Como podemos ver, entonces cuando tienen el exponente positivo, por supuesto hay que ver algunas partes más, pero con el exponente positivo son funciones crecientes y curva, con el exponente negativo son funciones decrecientes y también son curvas. Muy bien. Vamos a ver otra función que vamos a aprovechar de escribirla. También es una función, pero que la vamos a definir de esta manera. 1 menos, y acá tenemos el término exponencial elevado a la menos 0,2x. Esta sería nuestra función. Muy bien, vamos a ver el comportamiento que tiene. Entonces vamos a introducir esta función, la vamos a llamar E3. Y entonces acá es fácil de escribir porque quedaría directamente 1 menos, acá tenemos el exponencial y ahí tenemos la función E3. Vamos a graficarla en el intervalo que va de 0 a 20. Plot E3 en el intervalo que va de 0 a 20. Acá tenemos, interesante, esto es una función que, por eso que decía, no siempre que el exponente tenga signo, la exponencial tenga signo negativo, la función va a ser decreciente. En este caso, una función vamos a ver muy útil para modelizar procesos biológicos, que en general modelizan aquellos procesos que se acotan, como por ejemplo la infusión continua de una droga, puede ser. Muy bien, vamos a pasar a otra función, que es la función logarítmica, y vamos a analizar esta función. Vamos a llamar y vamos a hacer una función que es i por 3 por el logaritmo de 3x. La modelización matemática requiere conocer la función y después, de acuerdo a los comportamientos que uno va viendo, puede ir asignando una función, y a veces la elección es una elección simplemente matemática y otra vez hay una necesidad biológica de asignar una función en particular. Entonces, bueno, esta es la función 3 por el logaritmo de 3x, entonces la vamos a introducir. Esta función sería la función 4. Entonces, vamos a aprovechar lo que ya tenemos escrito. La función E4. Entonces, function de x, y acá vamos a tener 3 por el logaritmo de 3 por x. Y ahí tenemos nuestra función. Y bueno, la podemos graficar. Vamos a graficar acá, la que vamos a graficar es E4 y vamos a hacerlo también en un intervalo 0,20. Como podemos ver, es una función parecida a la anterior, también una función creciente con cierta curvatura y tiende a aplanarse. Entonces, hay muchos fenómenos biológicos que pueden ser representados a través de esta función. Muy bien. Otra función que utilizamos es la que se conoce como función homográfica. Entonces nosotros vamos a definir una función, la vamos a escribir acá para tenerla a la vista, que es i igual, la función homográfica es un cociente, en la parte superior vamos a tener 2 por x más 1, y eso va a ir dividido x menos 1. Esa va a ser nuestra función. Entonces la vamos a introducir, vamos a aprovechar lo que tenemos acá, la vamos a llamar E5 esta función. E5. Así no la sobreescribimos. Y entonces acá, como ya la tengo escrita, lo que puedo hacer es, como siempre, copiar esto
Control Shift y C. Y ahora vengo acá y acá con Control Shift y V lo pego. Entonces ahí tengo mi función. Y entonces vamos a graficarla. Vamos a graficar E5 en el intervalo que va de -2 a 2. Los intervalos no son cuestiones caprichosas, sino que bueno, hemos elegido para mostrar los ejercicios intervalos que nos permitan ver adecuadamente el formato de las funciones. Entonces, damos Enter y acá vemos, la función homográfica normalmente tiene este comportamiento, tiene como dos ramas, las dos ramas en este caso son decrecientes, y acá tiene lo que se llama una asíntota vertical, que nunca corta la rama, y acá hay una asíntota horizontal que está relacionado a los valores de la función, como hemos visto. Es decir, cuando el denominador se hace 0, está la asíntota vertical, o sea, esto se hacía 0 en 1, como podemos ver acá la asíntota está en 1, y el cociente entre el valor que multiplica la x en el numerador y el denominador, en este caso sería 2 dividido 1, 2, esa es donde está la asíntota horizontal, que acá parecería que estuviera en 0, pero no está, está un poco arriba de 0. Entonces esta función es interesante, la vamos a utilizar en situaciones, digamos, como por ejemplo cuando estudiamos cinética enzimática, ahí se suele utilizar este tipo de función. Vamos a ver ahora la función sigmoidea, que va a ser más fácil verla acá que es complicada de escribir y vamos a perder mucho tiempo. Entonces vamos a buscarla rápidamente. Hemos caminado ya un rato largo. Función logarítmica, acá estamos la homográfica, acá tenemos la función sigmoidea. Este es un formato clásico de una función sigmoidea que la vamos a introducir. Entonces, bueno, acá tenemos la función que lo que vamos a hacer es copiarla para no tener que escribir. Vamos a cometer probablemente bastantes errores ahí. Entonces, lo copiamos y vamos a dar. Y acá lo pegamos. Vamos a cambiarle, a esto vamos a llamarla E6. Entonces acá tenemos function. En este caso la variable no usamos la variable x, sino que usamos la variable t, para que no nos acostumbremos que tiene que ser necesariamente x. Lo que sí es importante es que lo que yo defino acá como x es la que acá va a ser la variable. Entonces si yo acá definí t, acá tengo t, esta es la variable, y todos los otros valores, b grande, b chica, a grande, a chica, son lo que llamamos parámetros. Entonces ahí tenemos introducida la función. Acá, como podemos ver, la hemos introducido de manera diferente. Acá cuando introdujimos E5, los parámetros los introdujimos dentro de la función. Pero esta forma que estoy definiendo E6 es mucho más versátil, porque yo voy a definir los parámetros por fuera. Le voy a decir, bueno, que b grande, tome por ejemplo el valor 20, que a grande tome el valor 5, que a chica, no es muy buena política esta de haber elegido a grande y a chica, porque nos puede llevar a equivocación, pero bueno, es lo que hemos elegido y trabajaremos con cuidado. Siempre es preferible usar letras distintas, pero bueno, así nació esto. Entonces, ¿esta ventaja cuál es? Que yo ya tengo definida la función y los parámetros b, a, yo los puedo definir externamente. En cambio, si la defino de esta manera, siempre voy a tener que ir a cambiar. En cambio, yo acá puedo cambiar directamente el parámetro y ya la función lo va a tener. Entonces, lo que vamos a graficar, a ver qué formato tiene esta función E6. Y lo vamos a graficar en el intervalo que va de 0 a 30. Entonces acá tengo una clásica función sigmoidea que abarca, bueno, de 0 a 30, y como podemos ver tiene una asíntota inferior en 5, una asíntota superior aproximadamente en 20, que son justamente estos dos valores que aparecen acá. Entonces esta es extremadamente útil, y hay una gran cantidad de fenómenos biológicos que se modelizan a través de funciones sigmoides.
Lo que vamos a ver ahora, para aquellas personas que ya han hecho los 5 módulos anteriores, por supuesto, todo este manejo de gráfico es relativamente sencillo. Lo que vamos a ver es graficar algunos datos que tenemos en nuestra planilla de cálculo. Entonces vamos a introducir la primera planilla, que la llamamos tabla R641, que va a ser la primera planilla. Para esto utilizamos la función readTable y vamos a copiar los datos desde el portapapeles. Clipboard. La tabla tiene, las columnas tienen encabezamiento, entonces le vamos a indicar con este comando header through, le estamos indicando que la primera línea son los encabezamientos y no son datos. Después, como podemos ver acá en nuestra tabla, esta es la tabla 1, tiene decimales y lo que está separando es coma. Entonces cuando yo voy a introducir los datos, le tengo que indicar claramente cuál es el separador decimal que está en mi tabla. R lo va a tomar siempre como punto, pero en mi tabla es coma, porque si no le indico eso me va a interpretar mal las cosas. Después una planilla que está separada por tabuladores, entonces eso se lo indico a R con la barra invertida y T. O sea, sep igual barra invertida y T entre comillas le indica que estamos trabajando con una planilla de cálculo. Y después usamos como costumbre, puede ser que no funcione, y si no funciona uno puede probar otras codificaciones. La codificación latín 1, que es el código que se utiliza para hacer la transferencia, funciona habitualmente bien. Entonces una vez que escribí esto, me voy a mi planilla de cálculo, copio esto con control C o con la herramienta que tenga, vengo acá a R, oprimo Enter y ahí hemos ingresado nuestra tabla de datos. Podemos verificar, siempre conviene hacer una auditoría, no ponerse a trabajar porque uno puede darse cuenta varios días después que hizo las cosas mal. Entonces yo lo introduzco acá y veo que tengo datos. Una cosa interesante siempre es hacer un summary de la tabla. El tiempo invertido en la auditoría de los datos siempre se recupera rápidamente. Esto es extremadamente importante. Acá veo que tanto minutos A, B o C son números. Me lo ha introducido como números. Me doy cuenta de eso porque me dice cuál es el mínimo, cuál es el máximo, cuál es la mediana, la media. Entonces esto es importante. Mi tabla era una tabla numérica y yo quería tenerla de esa manera. Lo que vamos a hacer ahora es graficarla. Vamos a graficar los datos. Nuestra tabla, vamos a poner la tabla a la vista para razonarla. Nosotros tenemos acá lo que llamamos 3 series. Supongamos que este es nuestro eje X, entonces tenemos los valores de A para este tiempo, los valores de B para este tiempo y los valores de C para este tiempo. Entonces, si yo quiero graficar las 3 series, lo mejor es graficar una de ellas con la función plot. Entonces, yo voy a graficar tabla R 641 y para indicarle que quiero tomar la primera columna como valores de X pongo el signo peso y escribo minutos. Luego irían los valores de Y, que sería tabla R 641 y lo voy a llamar A. Y después le voy a dar algunos argumentos. Como A va hasta 10, si yo graficara directamente A sin dar ninguna instrucción, estos valores que son 10,6 me van a quedar fuera cuando quiera graficar las otras series. Entonces eso me conviene indicarle con el argumento ilim y dentro de un vector indicarle el rango. Yo veo que el valor más pequeño que veo acá, aparentemente 6 y algo, entonces le decía, bueno, voy a graficar en el eje Y entre valores de 6 y 11. ¿Por qué? Bueno, porque no hay ningún valor más chico que 6. También lo podría, por supuesto, poner desde 0, pero más que una parte vacía. Entonces, ese argumento es bastante importante. Otro argumento que es interesante manejar es PSH, que es el tipo de símbolo. El 19 es un punto relleno, pero cada número que nosotros cambiemos, usted puede cambiar, va a ver que tiene diferentes tipos de símbolos. Nosotros acá vamos a graficar las series con diferentes colores y el mismo símbolo. Como color, a esta primera serie le vamos a dar el color black y vamos a darle algunos detalles. XLab sería el rótulo que va a tener el eje X y entonces acá le digo que es minutos. Y en YLab
le vamos a dar las unidades, que según lo que nos decía la tabla, estos eran valores de calcemia medidos en miligramos por decilitro. Es importante tener en cuenta que estos son rótulos, van entre comillas. Entonces, bueno, de esta manera grafico. Acá vemos que nos vino bien, se produjo un error. Nos dice que ILIM, hay un inválido en ILIM. Bien, vamos a ver, ya lo estoy viendo qué es lo que pasa. Fíjese, acá cuando definí ILIM, dijimos ILIM igual C, abro un vector, pero acá tengo que me faltó cerrar el paréntesis. Entonces, bueno, R detecta. Pero esto es interesante, cuando a mí me da un error tengo que acostumbrarme a leer porque acá está la solución. Entonces me dice, ILIM es el que está mal, el resto está bien, me dice R. Entonces, bueno, ahí lo grafico y sigue existiendo un error. Vamos a ver a dónde está. Dice que hay un paréntesis inesperado en la función. Y claro, acá cerré un paréntesis de más, que seguramente acá seguí escribiendo, porque acá abro paréntesis, después acá abro, cierro y al final tengo que cerrar un paréntesis. Ahora sí. Entonces ahí debe estar en algún lado la función, acá está. Estos son nuestros puntos de la serie A. Lo que vamos a hacer ahora es graficar B. Para graficar B yo no puedo usar plot, lo podría usar pero con algunos recursos. Vamos a usar la función points. Points me permite agregar puntos a una gráfica que yo ya hice. Vamos a dejar la gráfica acá a la vista frisada para que nos quede, que no se nos vaya de la pantalla. Entonces yo tengo la tabla R 641 peso minutos como valores de X y la tabla R 641 peso P. El PSH le vamos a dar igual el valor 19, pero como col le vamos a dar el color rojo a esto. Red, ahí estamos. Y cerramos paréntesis. Se puede ver que yo todos los... vamos a sacarlo un poco de acá. ILIM, que yo había definido, igual que XLab, YLab, esto no lo vuelvo a definir porque ya está acá en la gráfica. Lo único que le doy dato acá son cuál es el eje X y el eje Y de nuestra serie, qué tipo de punto y qué tipo de color. Entonces lo grafico y acá en rojo tendría la serie B. Lo mismo voy a hacer para la serie C, que para hacerlo podemos editar esto y en vez de acá de poner B ponemos C y como color vamos a usar un color azul. Ahí tenemos los puntos. La gráfica quedó más o menos linda. Por supuesto, los recursos para mejorar la gráfica son inagotables. Pero acá lo que nos falta, está linda la gráfica, pero qué es rojo, qué es negro, qué es azul. Entonces, bueno, lo que le vamos a colocar es una leyenda. La leyenda no es fácil de escribir, pero siempre empieza con legend y entre paréntesis va la ubicación. Tengo varias formas de ubicarla, pero acá me da justo un espacio en la parte de abajo a la derecha. Entonces, cuando es así, yo puedo usar la palabra bottom right. Bottom right me va a mandar la leyenda directamente a ese rincón. Después le voy a indicar qué va dentro de la leyenda. Eso se plantea también como un vector. Vamos a poner el paréntesis ahora para no olvidarnos. Y entre comillas, la leyenda quiero que me diga A, B y C, porque son mis series. Y lo que le vamos a agregar es un punto a la leyenda con PSH. Esto también es un vector y siempre usamos el punto 19, entonces le indicamos así 19. Y como color también es un vector que va a tener 3 valores. Ya vamos a cerrar el paréntesis inicial también. Y esto van a ir entre comillas. Estamos medio cruzados. La primera serie tenía color black, la otra tenía color red y la otra tenía color blue. Y ahí estaríamos para la leyenda. Le damos enter y acá nos queda la leyenda. Entonces, bueno, acá tenemos una gráfica de nuestros datos experimentales. Muy bien.
Para ir terminando, vamos a ver la otra tabla, que la vamos a introducir. La otra tabla que tenemos acá es la tabla R642, que tiene meses y número de crías en un bioterio. Entonces, para introducirlo, lo hacemos de la misma manera en R. La llamamos tabla R642. Usamos Bigtable, lo traemos desde el clipboard, header igual a true, dec, vamos a ver, no tiene puntos decimales, pero bueno, es bueno hacerse la costumbre. Yo tengo la costumbre siempre de colocar el punto decimal, pero siempre hay que chequear, porque a veces cuando uno abre una planilla que viene de otro lado, o uno ha hecho algún cambio en el sistema operativo, o en algunas cuestiones de fecha, demás cosas, puede ocurrir que no usemos más coma y usemos punto, así que conviene estar alerta. Después, como habíamos visto, un argumento importante era sep, que era barra invertida, que es esta, y después el encoding. Uno puede probar, si anda sin el encoding se saca un problema, porque a veces andan bien, pero es bueno saber que existe, porque cuando las tablas no ingresan son los argumentos con los que empezamos a jugar. Entonces, una vez que escribimos el comando, nos vamos a nuestra tabla, la copiamos y venimos acá, oprimimos Enter y vamos a la auditoría. Tabla R642, acá la tengo. Yo voy a hacer un summary, vamos a limpiar esto, un summary de tabla R642, y acá vemos que el mes me lo ha tomado como factor, dice que abril aparece una vez, diciembre aparece una vez, enero aparece una vez, esto me está indicando que es un factor, y el número de crías no, el número de crías me ha entrado como numérico. Otra función buena para hacer auditoría de datos es STR. Si yo tomo STR, tabla R642, me dice que la tabla R642 es un data frame que tiene 7 observaciones. Escribámoslo, tabla, vamos a ir chequeando, R642. Tiene 7 observaciones, acá vemos que tiene 7 observaciones y que tiene 2 variables, ¿sí? Meses y número de crías, que la columna mes es un factor con 7 niveles, abril a diciembre, etcétera, 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 y el número de crías son números enteros, me dice que son 200, 500, etcétera. Entonces, tanto como summary como STR son funciones muy buenas para chequear el ingreso de nuestros datos. No es común que introduzcamos datos, que los datos no sean de alguna manera bien interpretados por R, y eso nos lleve después a tener que retroceder en nuestro trabajo. Bueno, vamos a graficar los datos entonces de nuestra tabla R642 peso mes y tabla R642 peso número crías. No le vamos a dar más ningún tipo de argumento ni nada. Entonces, vamos a ver que nos graficó, y acá nos hizo una gráfica. Sin haber hecho ningún esfuerzo, tenemos una gráfica que nos indica que a lo largo de los meses el número de cría en abril era 200, tuvimos un pico en el crecimiento, después en el mes de mayo fue el de menor cantidad de crías. No es una gráfica muy vistosa, pero bueno, para finalizar la clase es más que suficiente.